Metricool, si todavía no te habías sumado a Threads porque no tenías una herramienta con la que gestionar tu cuenta o programar tu contenido o directamente esto era un dolor de cabeza, es hora de cambiar el chip. Con Metricool vas a darle a Threads el protagonismo que merece creando y programando tu contenido y analizando el rendimiento de lo que publicas. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Te lo explico. Lo primero que necesitas para gestionar tu cuenta de Threads desde Metricool es, evidentemente, una cuenta en Metricool. Y como siempre te dejo un enlace en la descripción para crear tu cuenta gratis y de por vida. Con la cuenta creada de Metricool toca hacer match con tu perfil de Threads. Ve a las 3 líneas horizontales de aquí arriba a la derecha, pulsa en conexiones, busca Threads y autoriza la aplicación. Como ves, para gestionar Threads desde Metricool no te pedimos ni datos ni contraseñas, por lo que no entramos en tu cuenta. Somos partners de Meta, así que solamente se conecta desde la API para que tengas las mismas funcionalidades que desde la red social. Y ahora que ya tienes conectado Threads a Metricool, empieza la verdadera fiesta. Lo primero que tienes para ti es la programación de contenido. Horas y horas ahorradas gracias a la programación de contenido en Metricool y a la autopublicación de los posts. Y hacerlo es sencillo, sobre todo si ya has usado Metricool antes. Pero aún así te cuento cómo programar tus posts en Threads. Abre el calendario y ve a crear nueva publicación. Añade el copy de tu post y el contenido, tanto fotos como vídeos como GIFs. Aquí a la derecha tienes la vista previa de cómo va a quedar tu post una vez publicado. Así que si tienes algún cambio de última hora es el momento de hacerlo. Dentro del planner de Metricool tienes algunos truquitos para avanzar en la programación. El multiposting para crear el mismo post en todas las redes sociales y adaptarlo según lo que necesitas para cada plataforma, y la inteligencia artificial para esos días en los que la creatividad está bajo cero y necesitas un empujón. Simplemente le pides un prompt a la IA y esta te da 5 ideas que luego tú puedes adaptar a tu publicación. Con todo preparado, elige la fecha y la hora en la que quieres que tu post se publique y listo. Y ya tienes tu primer post programado en Threads. Y de la programación vamos a mi parte favorita, las métricas. Porque sí, aunque Threads todavía lleve la L como red social, es importante analizar lo que ocurre en tu cuenta para saber si está funcionando o no tu estrategia. ¿Qué datos e información tienes de Threads en Metricool? Vamos a verlo. Esta es tu página de analíticas. Mola, ¿eh? Todo lo que ocurre en tu cuenta de Threads está aquí. Seguidores, comentarios, likes, absolutamente todo. Antes de nada es importante que marques qué plazo de tiempo quieres medir. Y esto lo eliges en la parte superior de la derecha en el calendario. Puedes elegir la última semana, la última quincena o el último mes. A tu gusto. Y ahora sí, vamos con las métricas. La primera parte está dedicada al crecimiento. Aquí tienes los datos de seguidores comparado con el número de publicaciones y el balance de seguidores. En la sección de demografía te muestra cómo es tu audiencia, edad, género, seguidores por país y seguidores por ciudad. Esta información tiene mucho valor porque te permite crear tu estrategia acorde a los datos de tu audiencia y sobre todo te da información sobre si el contenido que estás publicando llega a quien realmente quieres que llegue. En el siguiente bloque ya entramos en la chicha del contenido y de saber si tus publicaciones han funcionado. En la parte de resumen tienen los datos de tus posts a nivel general, según las interacciones, el engagement, las impresiones y el número de publicaciones. Este dato guárdatelo bien porque en Threads no lo vas a encontrar, solo está en Metricool. Y es que Threads solo te muestra las métricas publicación por publicación, no de toda tu cuenta a nivel general. Después toca ver las interacciones en detalle y saber cómo participa tu audiencia. Tienes el número de likes, de respuestas, de reposts, de menciones y finalmente el número de publicaciones para que compares. Y si hacemos un poco más de scroll llegamos a la parte de tipos. Aquí vas a ver cuántos posts de cada tipo has publicado, según si ha sido de texto, de imagen, carrusel, vídeo, repost o de audio. Además lo puedes ver en modo lista o con un gráfico en círculos. Y llegamos a la última sección, la lista de posts. Aquí tienes información de cada post que has subido de forma detallada y las métricas que has conseguido. Y además puedes descargarlo en formato CSV para verlo fuera de conexión. Sin Metricool todo esto es posible gracias a la unión de Threads con Metricool, porque Threads llega lista para aparecer en todos los informes de rendimiento de tus cuentas. Así que como regalo final te dejo un vídeo por aquí en el que te explico 2 formas de crear informes de rendimiento en minutos. Y por supuesto listos para enviar a tus clientes. Ya sabes, pulgar arriba si te ha gustado el vídeo y suscríbete a nuestro canal para no perderte nada. Hasta la próxima, Metricooler.